A ver si compartís mi sensación. Tiene gusto a poco la reforma, aunque para algunos tiene gusto a mucho, por lo malo para ellos. ¿Qué mirada tenés vos de lo que se aprobó anoche? Mira, Diego, yo creo que siempre esto es, creo yo, como el huevo y la gallina. Para algunos nació primero el huevo y después la gallina, y para otros nace primero la gallina y después el huevo. Y en este caso, para algunos van a estar contentos con esta reforma aprobada parcialmente, porque vamos a hacer la aclaración, está aprobada en la Cámara de Senadores. Sí. Falta que pase a la Cámara de Diputados. Y para otros será poco, pero yo creo que lo poco o mucho que se aprobó con esta modificación que se aprobó ayer, yo creo que es un puntapié inicial que puede llegar a ser muy relevante, muy trascendente, porque toca cuestiones específicas y que son muy, o que venían siendo muy cuestionadas. Por ejemplo, Por ejemplo, lo que vos recién estabas hablando, el tema de los aportes sindicales. La mayoría de los sindicatos, de un tiempo a esta parte, como se cortó el aporte del gobierno nacional, empezaron a aumentar las alícuotas de los aportes sindicales, tanto para los afiliados como los aportes solidarios para los no afiliados. Y todos llevaron de un 5, de un 4 y un 2 a un 5 y un 4. O sea que aumentaron casi el 100% de los aportes sindicales. Hoy por hoy se limitó al 2% y por 24 meses va a ser obligatorio. O sea que dentro de 2 años va a ser voluntario. El que no es afiliado y lo manifieste en forma expresa a su empleador, no le van a descontar más el aporte sindical que hoy lo hace. Y eso es algo bueno, porque como bien vos graficaste recién, Diego, es mucha plata. Hoy por hoy, mal que mal, un empleado privado arranca en 1.200.000 pesos es el sueldo inicial. O sea, si a ese 1.200.000 pesos neto vos tenés en cuenta que los aportes se hacen sobre el sueldo bruto, implican los montos que vos dijiste, 90.000 pesos por mes. 90.000 pesos por mes es mucha plata para un trabajador, para una familia ni hablar. Pero a ver, 90.000 para dársela a un gremialista que está tirado en la pileta fumando un habano. Claro, y vamos a ser un poquito más bueno que vos, hagan algo, ¿me entendés? Pero hacen algo que no se compara con lo que les sacan. Entonces, creo yo que esto es algo bueno. Que o sea que, a ver, hagamos esta cuenta, Alfredo, ayúdame con esta cuenta. Sí. Un aporte de 90.000 pesos por mes de aporte sindical de un trabajador de comercio, pongamos, ¿sí? Que rondan 90.000 pesos por mes, en 12 meses, ese trabajador le regala un sueldo al gremio. Casi un sueldo, tal cual, totalmente de acuerdo. Es una locura. Es mucha plata para el trabajador. Y sobre todo es mucha más plata cuando no sabemos el destino de esa plata, cuando no hay rendición de cuenta. Y ahora eso por esta ley como quedó... Y quedó por 24 meses y reducido a un 2%. Bien. Y dentro de 2 años... Eso el aporte obligatorio. Y dentro de 2 años ya no va a ser más obligatorio, va a ser voluntario. O sea, si yo mañana, dentro de 2 años, le digo a mi empleador, no quiero que me descuenten más el aporte solidario, no me va a tener que descontar más. Y eso me lo cobro todos los meses yo. No se lo doy más. Voy a cobrar todos los meses yo. Y hoy por hoy, que se mantiene la obligatoriedad de esos aportes por 2 años, de pagar 90.000, de descontarme 90.000 pesos por mes, me van a descontar 45. O sea, algo estoy ganando el trabajador. Bien. Y después, como todas las cosas, en algunos lugares, en algunas cosas va a ser a favor del trabajador, en otras cosas va a ser a favor de la empresa. Para las empresas, para el empleador, ¿qué dato positivo tiene esta modernización sancionada ayer en el Senado? Y otro tema que para mí me resulta muy relevante es el tema de los accidentes no laborales, o sea, los accidentes
de trabajo no vinculada con la actividad laboral o los accidentes o enfermedades inculpables. Hoy por hoy, hablando mal y pronto y con perdón del ejemplo exagerado que voy a dar, yo mañana me engripo, sí, y con la legislación vieja me pagaban el 100% del salario. Y si el problema era más grave medianamente, yo tengo caso en un cliente mío que un empleado se rompió la pierna jugando al fútbol un sábado a la tarde. Eso implicó que esté casi 2 años con certificado médico. La RT nunca le reconoció porque no fue un accidente de trabajo, fue un día no laborable, en horario no laborable, y un sábado en la cancha de fútbol de su barrio. uh-huh. Y este empleado estuvo casi 2 años con certificado médico, y esos 2 años sin trabajar, y la empresa le tuvo que pagar el 100% de los aportes, con el agravante de que tenía que contratar otro empleado para reemplazarlo a este que estaba lastimado. Uh-huh. Ahora, con esta nueva reforma, se le va a pagar nada más que el 50% de los haberes. Y por un tiempo. Y por 6 meses. Entonces, esas son las cosas... Siempre y cuando el accidente laboral, el accidente que haya tenido esa persona, no haya sido en el ámbito laboral. Exactamente. Si es en el ámbito laboral, ahí cambia la cuestión. No, si en el ámbito laboral mantiene los mismos derechos que hasta el día de hoy. El tema es cuando no tenía nada que ver con la relación laboral. Otro ejemplo burdo, un empleado X sale a distraerse, por no utilizar términos inapropiados, un fin de semana, un sábado, un domingo a la noche, a la tarde, y tiene un accidente en su moto o en su auto. Y bueno, ¿y por qué tiene que el empleador pagarle el 100% del salario cuando no tiene nada que ver ese inconveniente de salud, ese accidente, uh-huh, con la relación laboral? Esas son las cosas que muchos sindicalistas o algunos colegas que son defienden al obrero dicen que se le quita derecho. No, no se le quita derecho, se está igualando los derechos. Porque también acá, antes se le quitaba el derecho al empleador. No es que se le quitaba, sino que le cargaban derechos, le cargaban obligaciones que representaban plata. Hoy por hoy, esa plata que se ahorra hoy la empresa, la puede traducir en contratar más empleados, en favorecer un incremento salarial, o sea, muchas cosas. Uh-huh. Contanos un poquito, sintéticamente, si nos podés explicar, qué es el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. El Fondo de Asistencia Laboral es algo que va a convivir o a coexistir con el sistema viejo de indemnización, que rige hasta el día de hoy, va a seguir rigiendo, nada más que ahora va a tener una segunda opción, que dentro de los aportes previsionales, que equivalen al 11%, el 2% de ese 11% que aporta el empleador más el 1% que aporta el trabajador, que va a formar el Fondo de Asistencia Laboral, que va a venir a cumplir las veces de las cajas de indemnización laboral para los empleados de la construcción. Entonces, cuando este FAL o Fondo de Asistencia Laboral tenga suficientes recursos, va a servir para que la empresa no tenga que sacar plata de sus arcas y pagar indemnizaciones. Se van a pagar directamente de este Fondo de Asistencia Laboral. Uh-huh. Pero, mientras tanto, este fondo se haga de un recurso importante para poder hacer frente a los distintos despidos que vengan subsiguientemente, va a seguir existiendo la forma tradicional de indemnización del pago. Nada más que ahora, lo que se modificó ayer es el tema de únicamente se va a pagar un sueldo por cada año de antigüedad, sin ningún otro adicional. Uh-huh. Eso la verdad que a la empresa creo que le va a servir de mucho, porque se van a achicar los valores indemnizatorios se van a achicar de una manera bastante importante. Y lo otro
lo otro que también se aprobó ayer y que para mí es muy importante, ante el trabajador, indudablemente yo tengo una mirada desde el punto de vista del empleador. Está claro, sí, está claro por eso. Pero seguramente los colegas que defienden al trabajador van a decir, no estamos de acuerdo, y tienen todo el derecho a no estar de acuerdo. Pero hoy por hoy, de esta forma, van a tener limitados los montos indemnizatorios. Y con la legislación vieja, yo, empleado, me despedían y me daban la indemnización que equivalía a 100 pesos. Sí. Con la legislación anterior yo iba, cobraba esos 100 pesos y decía a cuenta de mayor cantidad. Y ahí venía... Tenía 2 años para iniciar juicio por lo que se me ocurra y se me antoje y reclamaba. Ahora, esta diferencia, a ver, mala registración, herea, y a lo mejor si lo probaba en el juicio me daba la razón la justicia y terminaba cobrando 2 indemnizaciones más. O sea que de haber cobrado 100 hace 2 años, ahora pasaba a cobrar 300. Más los honorarios son 350, más lo que te cobré 100 hace 2 años. O sea que la indemnización a la empresa le representaba mucha plata. De acuerdo a esta reforma que se aprobó ayer en el Senadores, una vez que el trabajador cobre la indemnización, no tiene derecho a reclamar más nada judicialmente. Bien. Que me parece bien, porque el trabajador hoy ya no hay más trabajadores ignorantes. Dejemos de pensar de que el trabajador es el abusado o el vulnerado por la fuerza del empleador. Es mentira. Hoy por hoy, como te lo dije varias veces, digo, en Formosa tenemos 5 fábricas de abogados. Y todos, si no tenemos un abogado cerca, en la familia o amigos, tenemos las redes, que tenemos inteligencia artificial, tenemos 1500 recursos para averiguar cuáles son mis derechos. Entonces, es mentira que yo no desconozco, que yo no sé tal cosa. Nada más que yo, después que me echan, después que cobro, viene un abogado con intenciones de cobrar honorario, me calienta la oreja y le inicio un juicio a la empresa. Y ese juicio a la empresa le sale plata a la empresa por H o por B, y eso indudablemente disminuye la capacidad de la empresa de crecer, de cualquier otra cosa. Entonces, con esta reforma que se aprobó ayer, se limita. Vos cobraste la indemnización, no tenés más ni un derecho a reclamar judicialmente a nada. Reclamá todo lo que sea antes de cobrar la indemnización. Y punto. Después de cobrado se termina el juicio posterior. La cuenta de mayor cantidad no existe más. Y te cuento, el gobierno presentó esta reforma como lo que va a impulsar a que haya más gente registrada y dentro del sistema. ¿Es así? Tus clientes que son empresarios, comerciantes, dicen, bueno, quiero una legislación laboral más pro empresa. Más flexible. Claro. Más flexible. Y esto sí, me podría llegar a pensar, a decir, bueno, voy a tomar más gente, y si esta ley es retroactiva, a partir... No, las leyes no son retroactivas. Punto claro. Nada más que las leyes, las leyes empiezan a regir desde que se publica en el diario oficial. Salvo que sea favorable al trabajador, puede ser retroactiva, pero si no, no es retroactiva. Pero sí son leyes que, por ejemplo, el caso de las indemnizaciones, va a ser vigente a partir de que vos despidas a un trabajador. O sea, yo mañana despido a un trabajador con esta nueva ley vigente que se aprobó ayer y después que pase por la Cámara de Diputados, el sistema indemnizatorio va a regir con lo que establece esta nueva legislación, porque la indemnización se produce ahora. O sea, la relación laboral es vieja, pero la indemnización es de hoy o de mañana cuando lo despida. Entonces esta ley va a regir para esa indemnización futura. Y otro punto que también para llevar tranquilidad a la gente, no alcanza esta legislación laboral a los empleados públicos provinciales de Formosa ni a los municipales. No, de ninguna provincia. Esto es para el empleo privado. Solo para el sector privado. Solo para el sector privado. Y con respecto a la pregunta que me hiciste recién, Diego, que se me pasó, si va a alcanzar o va a favorecer para generar nuevo empleo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hoy por hoy había, al menos en lo que a mí respecta y mi apreciación con respecto a mis clientes y a empresarios de otras provincias,
había cierto temor en contratar o en registrar empleados. Yo en otras ocasiones que vos me llamaste expliqué que salía más barato tener un empleado negro que registrándolo, porque en un juicio esperaba el reclamo de 100 y yo ofrecía 40 y ya gané 60, y todo el tiempo que estuvo ese empleado sin aportes hizo que yo haga un colchón para poder afrontar ese pago de 40. Yo hoy por hoy creo que hay beneficios impositivos para los empresarios para poder registrar. Hay flexibilizaciones del derecho laboral para el día de mañana despedir sin tener mayores problemas. Hay flexibilización en eso que hice mención para las enfermedades inculpables o accidentes no relacionados con la actividad laboral. O sea, hay muchos parámetros o muchos índices que nos llevan a pensar de que van a favorecer a la registración laboral. También tenemos que ser sinceros y no dejar de reconocer de que todo va a favorecer a esa registración laboral si hay una actividad económica, claro, que acompañe, lo indique. Claro, porque si la actividad económica está parada, nadie va a contratar empleados, es más, van a despedir. Por más que la ley sea espectacular. Claro, porque todo va acompañado de la actividad económica. Y yo creo que tenemos que apostar a eso. Yo en otras ocasiones he dicho, acá en tu programa y en otros lugares con colegas, con amigos, flaco, tenemos que apostar a la contratación de más empleados en blanco, y que cuando no me sirve o cuando no le cierran los números a la empresa se lo despide, pero que el despido no sea algo tabú, algo endemoniado de que no hay estabilidad laboral, y eso hay que meterse en la cabeza. No hay estabilidad laboral ni en la actividad privada ni tampoco en la actividad pública. Por la actividad pública te hacen un sumario, vos hiciste macana, te hacen un sumario, te determinan culpable de la macana que hiciste y te despiden. O sea, no hay tal estabilidad, o sea, no hay derecho absoluto en ningún ámbito del derecho. Entonces, tenemos que ser sinceros y decir la verdad al empleado. Flaco, que vos tengas un empleo hoy no te va a durar toda la vida. O sea, te puede durar toda la vida si vos haces bien las cosas, si la actividad económica le cierra al empresario, te va a durar toda la vida. Pero si vos haces mal las cosas, no cumplís con lo que te piden y te van a terminar despidiendo. Y si haces macana, te van a despidiendo con causa. Y si la actividad económica se paraliza por H o por B, y al empresario no le va a cerrar tener 10 empleados, va a reducir a 8, a 7, a 6. Pero es así, lamentablemente es así. Bien, veremos cómo avanza esto. Finalmente, después del paso por el diputado, deberán venir las reglamentaciones, cada uno de los aspectos que se aprobó ayer, pero la mirada que tiene un abogado que representa principalmente a empresas es positiva, según tu opinión. Sí, aparte, Diego, no hay que dejar de valorar o de resaltar que esta ley, cuando se fue presentada ya en el mes de diciembre, era una ley de casi, si no me equivoco, no me estoy equivocando, casi 400 artículos. Hoy por hoy se redujo en 1/3 la ley que se terminó aprobando ayer, y esa reducción o esa suspensión o eliminación de distintos partes de la ley que estaba presentada originariamente fue producto del diálogo con los distintos sectores. Se dejó a salvo el tema ganancia que afectaba a la provincia, o sea, indudablemente hubo un consenso. Y esto yo quiero aclarar, al ser un efecto ilustrativo, el consenso no es unanimidad. El consenso es cuando entre 4 personas, 3 se ponen de acuerdo, hay consenso. Pero si no están los 4, si estarían los 4 sería unanimidad. Acá yo creo que hubo consenso en lo que ayer se aprobó. A raíz de ese consenso previo fue que se sacaron muchos artículos que estaban muy cuestionados, y yo creo que esa es la metodología. Tenemos que empezar a buscar consensos chicos, hoy por hoy como primera medida, y si el día de mañana tenemos consenso más grande, y aplaudamos los consensos. Tenemos que aprender a saber resignar y a saber avanzar con lo básico que podemos avanzar para mejorar la situación en la cual estamos hoy. Alfredo Fernández Bedoya, gracias por atendernos, amigo.
Gracias a vos, Diego. Saludos para todos. Abogado, principalmente abogado de empresas, de comercios.